del versículo 21 al 43 del Evangelio de Marcos, el pasaje conocido como el de la hemorroísa y el de la hija de Jairo. Leemos el texto, capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, a partir del versículo 21. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que quiere decir: muchacha, contigo hablo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera. Después les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasaje del todo bellísimo. La primera mirada de Jesús se dirige a los que sufren la enfermedad o el desvalimiento y anhelan más vida y salud. Esto está claro en los evangelios. Jesús proclama el reino de Dios poniendo salud y vida en las personas y en la sociedad entera que le toca vivir. Lo que Jesús busca antes que nada entre aquellas gentes de Galilea, de los cuales se encuentra esta mujer y esta familia donde hay una niña, no es reformar su vida religiosa solamente, sino ayudarles a disfrutar de una vida más sana y más liberada de aquel poder que les oprime, el poder del mal.
En la memoria de los primeros cristianos quedó grabado este recuerdo, como nos recuerda el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro enérgicamente predica y hablando de Jesús dice: ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como afirma una querida profesora, entrañable profesora española, Núria Caldú, en ese libro del que yo ya he hecho alusión al principio de estas meditaciones, El perfume del Evangelio, Jesús se encuentra en las mujeres, dice ella: la actividad terapéutica, es decir, sanadora de Jesús, es una de las características más significativas del Evangelio de Marcos. Las personas curadas por Jesús en este Evangelio o son personalidades colectivas o diádicas, es decir, son individuos que dependen fuertemente de la opinión y de la valoración de otros, como es en este caso dos mujeres, una adulta al parecer y una joven. De ahí que sus enfermedades tengan un significado eminentemente social y cultural. Jesús cura hombres y niños afligidos por diferentes enfermedades. Un endemoniado en el capítulo 1 de Marcos, un leproso en el capítulo 1, un paralítico en el capítulo 2, un sordomudo en el capítulo 7, un ciego, el ciego de Betsaida en el capítulo 8, un epiléptico en el capítulo 9 y el ciego de nombre Bartimeo en el capítulo 10. Pero como hemos descubierto a lo largo de nuestras meditaciones, Jesús también cura a mujeres. La suegra de Pedro, que yacía en cama con una fiebre, o la hija de Jairo, como hemos escuchado ahora, también la hemorroísa, o en el capítulo 7 la sirofenicia, la cananea, en otros evangelios. De estas 4 mujeres, cuyas narraciones recoge el evangelista Marcos, nuestra meditación se centra sobre la historia de la hemorroísa. Poco tiempo para abordar el pasaje completo en una hora escasa que tenemos. Adoptando aquella que es una de sus técnicas favoritas, el entrelazamiento de historias, Marcos conecta la historia de 2 mujeres, a lo largo de las cuales, de estas historias, presenta 2 actos potentes de parte de Jesús: la curación de la mujer afectada por una pérdida de sangre, de los versículos 25 al 34, y la resurrección de la hija de un jefe de la sinagoga llamado Jairo, del versículo 21 al 24 y del 35 al 43. Entre los 2 cuadros, si nos damos cuenta, queridos hermanos y hermanas, afloran diversos paralelismos, es decir, semejanzas, pero también significativos contrastes. Entre los paralelismos notamos que ambos episodios tienen como beneficiaria o destinataria de la acción de Jesús a una mujer. La primera de ellas se encuentra aquejada por una enfermedad desde hace 12 años, como apunta el evangelista, a causa de una pérdida de sangre, flujo sanguíneo. Mientras que la segunda es una niña, una joven de 12 años. Como sabemos, bíblicamente hablando, 12 es una cifra completa, es sinónimo, por tanto, de perfección, de plenitud, indica una realidad completa. Pero aun cuando sea así, en la vida de estas mujeres nada es pleno. 12 es la cifra del colmo, del tormento, de la desgracia y de la frustración. 12 años con un flujo de sangre, 12 años de edad en la que la niña muere. Una adulta impedida de hacer vida normal, una joven cuya vida se ve cortada en flor por el acontecimiento irremediable de la muerte. Ya sea la enfermedad de la mujer
como el deceso, la muerte de la joven. Todas las dos están marcadas por un acontecimiento. Y en los dos casos, la circunstancia de cada una es foco de impureza. La mujer es impura porque pierde sangre y la niña es impura porque está enferma y sobre todo a partir del momento en que muere, se convierte en un cadáver y un cadáver no es sino foco, fuente de impureza. Otro rasgo, quien solicita la curación, en el primer caso de la niña, es su padre, de nombre Jairo, llevando a cabo un gesto inesperado, cae ante los pies de Jesús, lo adora, lleva un gesto de reconocimiento. Y en el segundo caso, la mujer lleva a cabo un gesto también y luego cae a los pies de Jesús. Pero en ambos casos, leyendo atentamente el texto, la intervención de Jesús no es solo curación. El Padre busca que la niña no solamente se sane, sino que se salve. Y la mujer, al tocar a Jesús, no solamente busca ser sanada, quiere ser salvada. Junto a estos paralelismos, es decir, elementos comunes entre ambas historias que Marcos entrelaza, también encontramos un juego de contrastes. De un lado, el protagonista, o al menos quien hace la solicitud a Jesús, en el caso de la niña, es un hombre, con un nombre concreto y con una función reconocida. Se dice que es jefe de la sinagoga, nada más y nada menos. Quien pide por su hija, Jesús se implora por ella para que Jesús le imponga las manos. Y del otro lado tenemos a una mujer sin nombre, anónima, como las que hemos escuchado, cuyas historias hemos escuchado hasta ahora, que actúa en un total y completo ocultamiento, sin hacerse ver y sin hacerse sentir. En el caso de la mujer con flujo de sangre, asisten todos. Al parecer está la multitud que constriña a Jesús y están junto a Jesús los discípulos que le siguen. Pero en el caso de la hija de Jairo, la multitud viene echada fuera por Jesús. Y de los discípulos solamente le acompañan Pedro, Santiago y Juan. Y de la parentela de la niña, nos dice Marcos, solamente su papá y su mamá. La curación de la mujer tiene lugar en la calle, en el camino, en un lugar cotidiano, pisado por la gente todos los días. El suceso de la hija de Jairo tiene lugar en otro sitio común y doméstico como es la casa. Tanto el camino como la casa son dos elementos que son importantes y significativos en el relato del Evangelio de Marcos. Las dos mujeres que encontramos en este relato, por tanto, atraviesan situaciones difíciles, acumuladas por el padecimiento de una enfermedad que en ambos casos conduce a la muerte. Ambas están destinadas a la muerte por una enfermedad que les signa antes. Si bien en cada caso, por motivos distintos, la mujer por un flujo de sangre y en el caso de la hija de Jairo no sabemos cuál era la enfermedad. Pero a ambas la vida se les va de las manos, se les escapa de las manos. Nada está bajo el control de estas mujeres. En el caso de la mujer con hemorragia, Marcos dice, había sufrido mucho con médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Antes bien la cosa había ido a peor. Y en el caso de la joven, las cosas se precipitan a un punto que llegan emisarios de la casa de Jairo a decirle, tu hija ha muerto, ¿a qué sirve molestar ya al maestro? No hay nada que hacer. En cada cultura, queridos hermanos y hermanas, se vive la enfermedad de manera diferente. No es lo mismo enfermar hoy, en nuestros días, que ser un enfermo en los días de Jesús, en la Galilea en la que vivió Jesús, en el siglo I de nuestra era. ¿Cómo se vivía la enfermedad entonces en esas aldeas? ¿Cómo les afectaba una situación semejante a los campesinos de Galilea,
¿Cómo reaccionaban ellos y también sus familiares y vecinos? ¿Qué hacían ellos para recuperar la salud? La enfermedad no solamente es un hecho biológico, es al mismo tiempo una experiencia de interpretación, una situación que el enfermo interpreta, que vive y que sufre, según sea el modelo cultural en el que le toque vivir. Los enfermos de Galilea, como los de todos los tiempos, se hacen una pregunta que surge espontáneamente de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y según la mentalidad semita, Dios está en el origen de la enfermedad y de la salud. Y Él, como Señor de la vida y de la historia que es, de la vida y de la muerte, dispone de todo. Por eso los israelitas entienden que una vida fuerte y vigorosa es sinónimo de bendición. En cambio, una vida quejada por la enfermedad, por el sufrimiento, viciada o mutilada, no es sino que sinónimo de maldición, de desventura. En las aldeas que visitaba Jesús, la gente veía de ordinario, en la ceguera, en la lepra o en cualquier otro tipo de enfermedad grave, no otra cosa sino que el castigo de Dios a causa de un presunto pecado o de una presunta infidelidad. Les llevo, por ejemplo, al capítulo 9 del Evangelio de San Juan, el ciego de nacimiento. ¿Quién ha pecado, este o sus padres? Su situación responde a una infracción. Por el contrario, la curación siempre era vista como una bendición de Dios. Aquellos campesinos de la Galilea no consideraban su mal simplemente desde un punto de vista médico, sino que tenía una connotación altamente religiosa. No se detienen en buscar el origen de su enfermedad en algún factor orgánico que podía tenerlo, en todo caso. A ellos les preocupaba sobre todo lo que aquel mal existencialmente significaba. Y si Dios es el creador de la vida, les está retirando su espíritu vivificador. Por lo tanto, se sienten abandonados por Dios. Es señal de que Dios los ha abandonado. ¿Y por qué? La pregunta. Abandonados por Dios y por los hombres, porque a causa de su enfermedad, según fuera la naturaleza de la enfermedad, venían marginados y abandonados, estigmatizados por los vecinos, excluidos en buena parte de la convivencia familiar, de aquello que da identidad a un individuo, a una persona. De modo que estos enfermos constituían en la época, en razón de su condición, el sector más marginado de la sociedad. Pero, ¿están realmente abandonados por Dios o tienen un lugar privilegiado en el corazón del Padre? ¿Qué dice Jesús al respecto? El dato es incuestionable en los evangelios. Jesús no tiene una primera mirada sino para aquellos que son abandonados en razón de su enfermedad. Se dedica a ellos antes que a nadie. Se acerca a los que se consideran abandonados por Dios. Es capaz incluso de tocar a los leprosos que nadie quiere tocar. Despierta la confianza en aquella pobre gente que por razón de su enfermedad no tienen acceso al templo porque habitualmente están impuros. Y Jesús, en cambio, los integra al pueblo de Dios tal como Él lo entiende, desde esa experiencia profunda, íntima que tiene del Padre. Según Jesús, esta gente, ellos, enfermos con rostros concretos, con una historia concreta, tienen que ser los primeros en experimentar la misericordia del Padre y la irrupción de su reino. ¿Y dónde se manifiesta esto? En que Jesús los cura. La curación de cada uno es la mejor parábola, el mejor ejemplo para que todos comprendan que ese Dios en el que creen es ante todo el Dios de los que sufren, de los desamparados y de los excluidos. Enfermedad y marginación, por lo tanto, en la cultura de Jesús van estrechamente enlazadas, tanto que la curación no es efectiva sino hasta que los enfermos se reintegran y se reincorporan en el tejido de relaciones donde es su lugar.
Por eso Jesús elimina las barreras que los mantienen excluidos de la comunidad. Y la primera barrera que Jesús rompe es el contacto. A todos los enfermos Jesús los toca, cosa que no estaba permitida ni consentida. La sociedad no ha de temerles, lo que Jesús enseña es que hay de acogerles. Y efectivamente las fuentes cristianas describen de diversas maneras la voluntad de Jesús de reincorporar a esta pobre gente, a los enfermos, a la convivencia. A uno le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. A otro le dice, vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que dispuso Moisés para que conste de testimonio. A otro le dice, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Aquellos hombres y mujeres, nos dice Jesús a través de estos gestos y señales, son miembros del pueblo de Dios, y así lo entiende Él, no hay duda. Al tocarlos, los libera de la exclusión. Es la primera barrera que rompe, y su gesto es intencionado, no es accidental. No está pensando solo en la curación del enfermo, está haciendo una llamada crítica a la sociedad, comenzando por sus discípulos, que son las personas más cercanas. Indicando con ello que el reino de Dios está llegando, que ha llegado, que ha irrumpido y nadie ni nada lo puede detener. Que hay que construir la vida de otra manera, que los impuros o los tenidos por impuros pueden ser tocados, que los considerados excluidos tienen que ser necesariamente acogidos y que los enfermos no tienen que ser mirados con miedo ni con recelo, sino con compasión, precisamente como los mira Dios. Jesús, nos dicen los evangelios a través de estos relatos, contagia vida y salud donde va. Las gentes de Galilea lo sienten como alguien que cura, porque es un hombre que está atravesado y habitado por el Espíritu y que por eso posee la fuerza sanadora de Dios. Aunque a veces Jesús pareciera que utiliza técnicas populares como la saliva, por ejemplo, en algún caso, lo importante no es el procedimiento que él emplee en un caso o en otro, sino él mismo, su persona, la fuerza que irradia, la fuerza curativa, curadora, sanadora, que su persona irradia, como lo vemos en el texto que estamos meditando. La gente no acude a él en busca de remedios o recetas, acude a él para encontrarse con él, para tocarlo, para que les imponga las manos. Lo decisivo es el encuentro con aquel que cura y que sana, y que curando y sanando devuelve la vida y restaura la esperanza. La terapia que Jesús pone en marcha es su propia persona, su amor apasionado a la vida, su capacidad de acogida entrañable para cada uno. Se entiende en cada caso y se toma con seriedad la vida y la enfermedad de cada persona. A cada uno habla y para cada uno y para cada una Jesús tiene una palabra. Es esto lo que les devuelve la esperanza y lo que les regenera la vida y revigoriza en ellos y en ellas la fuerza. La capacidad que Jesús tiene para despertar energías desconocidas en el ser humano, creando en estos hombres y mujeres que tienen la dicha de encontrarse con Él las condiciones que hacen posible la recuperación auténtica de la salud. Allá donde la vida se siente escapar lentamente, lo vemos en todos los evangelios, con un continuo vaciamiento de sí que preanuncia un final catastrófico, dramático, o sucumbe al inexorable peso aplastante de la muerte, como en el caso de la niña, o la sentencia que pesaba sobre la vida de la mujer. Allí, el encuentro con Jesús, no importa que sea un encuentro fugaz de unos segundos y de unos minutos, pero es suficiente para que se convierta en el encuentro decisivo de la vida de estas personas.
Ahora recorramos el texto que hemos leído. El relato inicia con la mención de la multitud que sigue a Jesús y que lo apretuja. Dice Marcos en el versículo 24, le seguía un gran gentío que le oprimía. Pero tanto en el caso de Jairo como en el de la hemorroísa, en el de la mujer con flujo de sangre, es una multitud que podría parecer funcional en diversos modos. En el caso de Jairo, la multitud parece ser de cortejo a Jesús, un cortejo silencioso. Jesús se desplaza con el jefe de la sinagoga en dirección hacia la casa de este. Pero en el caso de la hemorroísa, la multitud constituye la masa anónima, gracias a la cual ella, una mujer, en un estado como el que se encuentra de impureza, le permite llevar a cabo aquel gesto que realiza en total secreto y ocultamiento. Y también el sujeto destinatario de la interpelación de Jesús es la multitud. Se vuelve a la multitud preguntando que quién le ha tocado. Pero este detalle de la multitud que constriña a Jesús, que lo oprime, que lo apretuja, que se agolpa en torno a él, me parece a mí que es un detalle atractivo, bonito, incluso bello. ¿Por qué? Porque Jesús decide libremente ser rodeado y por lo tanto ser apretujado por la multitud. No tiene miedo a la masa. Esto no es una coincidencia, parece que es una libre elección de Jesús y se pone de manifiesto cuando comparamos otros textos del mismo Evangelio de Marcos, donde dice que Jesús quiere distanciarse un poco de la multitud porque es tanta y así poder enseñar, como en el capítulo 5, por ejemplo, del Evangelio de Marcos. Cuando Jesús pasó a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor mientras estaba de pie a la orilla del lago. Indica que le dan una barca para que, separado un poco de la multitud, pueda él enseñar. En ambos casos, en el capítulo 5, el capítulo 3 y 4, Jesús pide una barca, distanciarse de la multitud. Pero acá en el capítulo 5 Jesús no decide distanciarse de la multitud, deja que la multitud lo aplaste, lo apretuje. La actitud de Jesús, por lo tanto, al dejarse apretujar por la multitud, pone de relieve una actitud inusual, a sabiendas de cuáles eran las normas de la pureza en la época, que determinaban a todos los individuos una cierta distancia uno de otro. El comportamiento de Jesús, libre, consciente, tiene el poder y se permite la facultad de cancelar esas distancias impuestas por todas las normas de pureza ritual y cultural. Y dejándose apretujar, Jesús no hace otra cosa que exponerse. De alguna manera se entrega a la multitud que lo rodea, a la masa que lo oprime. En efecto, en algunos pasajes se dice que los enfermos le rogaban, necesitaban, intentaban poder tocar el borde de su manto, como en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo o en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. De modo que la decisión de dejarse estrujar, apretar de parte de Jesús no es trivial. Y en este pasaje en concreto, el tocar, el tacto, como hemos escuchado, juega un rol de primera importancia. Más que otros sentidos, el tocar, el tacto, pero no solamente en este pasaje, en todos los relatos del Evangelio, si hay un verbo o el que se describe siempre a Jesús, es el verbo ver, el verbo hablar, Jesús habla a las personas, y el verbo tocar, Jesús toca a los enfermos que nadie quiere tocar. El tacto, por tanto, más que otros sentidos, involucra, implica, desafía, requiere reciprocidad. Tocar a alguien significa que hay una confianza, un nivel de confianza, y por lo tanto hay una condición para la relación. No tocamos a aquel o aquella con quien no tenemos confianza. De otra manera no sería bien visto.
Cuando uno toca, uno puede ver sin ser visto, así como escuchar, pero no se puede tocar sin ser tocado al mismo tiempo, sin dar algo de mí en relación con el otro. Y es lo que vemos en este hermoso relato. Una mujer que toca a Jesús no queda vacía, recibe algo de Jesús. Ella tocará a Jesús y el resultado será la sanación. Jesús tomará a la niña de la mano, igual que con la suegra de Pedro, el mismo verbo, el verbo kakeo en griego, que significa aferrar, sostener firmemente. Y es como la pondrá en pie, la restablecerá, la despertará de aquella situación en la que se encuentra. De tal modo que la elección de Jesús, de dejarse apretujar, de dejarse tocar por la multitud, va a ser un paso decisivo en esa dirección hacia la que nos va conduciendo el relato de Marcos. Jesús enseña, y enseñando sana, pero también sanando Jesús enseña en historia. Versículos 25 y 26. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. De esta masa anónima que rodea a Jesús y casi que de forma repentina, brusca, violenta, emerge la figura de una mujer. Ella, como la suegra de Pedro y como tantas mujeres del Evangelio, no es presentada con su nombre, que lo tendría como cualquier persona. Otra anónima del Evangelio, anónima entre comillas, sí, a este punto. De su historia, de su vida, solamente conocemos la realidad que la caracteriza. Y cuando el evangelista la presenta, en el versículo 25, habla de que la situación que vive es la de un flujo de sangre. Padecía flujo de sangre. La expresión puede hacer referencia a cualquier pérdida de sangre, así lo entienden algunos comentadores del Evangelio de Marcos. Una pérdida ocasional o bien una pérdida de sangre continua. La segunda forma con que el evangelista alude a la situación de la mujer es en el versículo 29. No habla de flujo de sangre. Cuando el evangelista describe en el versículo 29 el efecto que la mujer percibe una vez que ha tocado a Jesús, dice: inmediatamente se le secó la fuente de sangre. Ya no habla de flujo, habla de fuente. Y la expresión se puede poner en relación con pasajes del libro de Levítico, por ejemplo, el capítulo 12, donde se habla de que la mujer será purificada de su fuente de sangre, de su flujo de sangre, en el acontecimiento posparto, después del parto. O en el capítulo 20 del libro de Levítico, donde se habla del flujo de sangre menstrual de la mujer. Pero podríamos poner en relación este pasaje con otros del mismo libro de Levítico, donde se habla del estado de impureza de la mujer a causa de un flujo de una fuente de sangre prolongada, fuera del ciclo menstrual, es decir, que no se trata de la menstruación. O incluso del mismo ciclo menstrual, pero en un estado continuado o prolongado. Capítulo 15 de Levítico, a partir del versículo 19. La mujer que tiene el flujo de sangre de su cuerpo, permanecerá en su impureza por espacio de 7 días, y quien la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza queda impuro, y todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro. Imagínense la situación que vive esta mujer a partir de esta que era la norma. Quien toque su lecho lavará los vestidos, se bañará en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Quien toque algo que esté puesto sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, quedará impuro hasta la tarde.
Si uno se acuesta con ella, se contamina de la impureza de sus reglas y queda impuro 7 días. Todo el hecho en que él se acueste será impuro. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, habla el libro de Levítico, fuera del ciclo menstrual, fuera del tiempo de sus reglas, o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure el flujo de impureza, como en los días del flujo menstrual. Si a 12 años ha pasado con el flujo de sangre, 12 años lleva de impureza esta mujer. Imagínense la tragedia que para ella tiene que suponer todos los días. Nadie puede acercarse y todo aquello con lo cual ella entra en contacto queda completamente impuro. Toca a Jesús esta mujer y Jesús se dirigirá a ella. Esto es bellísimo, es un dato bellísimo que tiene el Evangelio. Todo hecho en que se acueste mientras dura su flujo será impuro como el hecho de la menstruación, y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como la impureza de las reglas. Quien los toque, versículo 27 de Levítico, quedará impuro y lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que ella sale de su flujo, contará 7 días, quedando después pura. A este punto todo orienta a pensar que el estado que vive esta mujer es una prolongada pérdida de sangre de tipo vaginal. Tiene que ver con una pérdida de sangre de este tipo. Hay quien piensa que se trata de una hemorragia, de un estado menstrual prolongado. Imagínense la dificultad que esto suponía en un periodo de 12 años. En cualquier caso, una situación que hacía a la mujer culturalmente, ritualmente impura y por lo tanto excluida de las relaciones de su familia con el vecindario y con su comunidad. Y dado el tiempo que esto suponía para nosotros, ya que, como hemos leído en el libro de Levítico, la impureza es susceptible de transmitirse por un simple contacto, en una situación tal la mujer se veía expuesta al aislamiento, a estar sola. Pero esta situación no acaba ahí. El mismo versículo 29 de este capítulo 5 del Evangelio de Marcos, cuando el evangelista da cuenta del efecto que la mujer percibe en su cuerpo tras haber acometido el objetivo que es tocar a Jesús, el texto dice: inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Tercera caracterización de la enfermedad: es un flujo de sangre, es una fuente de sangre, y ahora el evangelista dice que quedó curada del mal. Y en el versículo 34, cuando Jesús se dirige personalmente a ella, de tú a tú, le dice: vete en paz y queda curada de tu mal, de tu enfermedad. El evangelista opera con el mismo término, que en griego es mastix, aquí es mastigos, que se puede traducir como mal, como enfermedad. Es un término que tiene un significado preciso, que significa azote, significa plaga, y que normalmente se traduce como enfermedad. Esto nos indica el tipo de enfermedad que tenía la mujer. Era una plaga, era un azote, era una situación terrible y dolorosa. Era una enfermedad que a ella le provocaba tortura. El término empleado por el narrador y puesto en boca de Jesús describe entonces que aquella pérdida de sangre era una situación funesta, dolorosa, al límite de la desesperación. Tanto que el evangelista nos da cuenta de los intentos reiterados que esta mujer lleva a cabo intentando buscar una solución a este azote. Y todo había sido inútil, también la cosa había ido a peor. Todo parece indicar que es una situación, por lo tanto, severa y determinante, dado que su estado de impureza es susceptible de transmitirse. Ella es peligro para los demás, nadie la puede tocar. La situación también es un peligro para ella,
dado el género de la enfermedad que se ha prolongado durante 12 años, una condición que la cerraba al matrimonio y en consecuencia a la maternidad. ¡Qué terrible! Doble frustración. Nadie la puede tocar y no puede ser sujeto de los deseos de un hombre para conformar una familia por el estado en el que se encuentra. Y si a esto se añade de que es más que una enfermedad, según la palabra que utiliza el evangelista y que utiliza Jesús, es un azote, por lo tanto, algo que molesta, que perjudica, que tortura, que provoca dolor. Y a todo esto el narrador añade una nota de ese tiempo prolongado, 12 años, 12 frustrados años de esfuerzos, de búsqueda en la consecución de una cura, y en 12 años nada había hecho resultado. En lugar de mejorar, todo ha empeorado. Pero incluso, y aquí está lo bello del relato, cuando uno lee, queridos hermanos y hermanas, los relatos bíblicos, tienen que esperarse sorpresas necesariamente. Pero incluso detrás de este periodo de 12 años encontramos el temple y el carácter de esta mujer. No es cualquier mujer. No se dice que dependa de ningún marido, tampoco se dice que haya dependido, no se dice que sea viuda, o que esté en el caso de ser viuda bajo la tutela de un hijo, de uno de sus hijos, el mayor. De ella se dice que se ha pasado 12 años buscando cura a su mano. Se trata de una mujer luchona. No se ha conformado con el primer diagnóstico que le han dado y tampoco se ha dejado abatir. Y lo mejor de todo, no se victimiza. Sigue en la búsqueda de aquello que no solamente le otorgue la salud, sino que ahora la salvación. Con tocarle quedaré salvada. Todo lo que está en sus manos lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Así eso significa tocar a Jesús con el riesgo de transmitirle su impureza. Versículo 27. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. El texto no precisa acerca de lo que esta mujer ha escuchado de Jesús. Dice que ha escuchado hablar de él, algo le han referido, y tampoco los motivos que le han llevado a salir seguramente del lugar donde vivía aislada para acercarse a Jesús en medio de la multitud. Se podría suponer que lo que ha llegado a sus oídos es la fama de taumaturgo que Jesús tenía, de curador, pero sí lo que está claro es que ella no se da por vencida. Sigue luchando, afrontando su mal, sin victimizarse en ningún momento. Y ahora con mayor razón, porque se ve motivada a poner su esperanza en Jesús. Quedaré salvada, dice ella. La mujer sabía muy, pero muy bien que transmitiría impureza a cualquier persona que ella tocara o a cualquiera que a ella la tocara, que entrara en contacto con ella. Por eso se acerca a Jesús furtivamente, en medio del anonimato, en medio de la multitud, que le permite acercarse, ocultarse a sí misma y ocultar su desgracia, su impureza. Así de estas personas, de la multitud, ella hace como su escudo, su coraza. Pero al mismo tiempo es admirable, encuentra la valentía de acercarse y tocar a Jesús, porque él mismo ha puesto en acto un estilo diferente de relación. Si ha escuchado la fama de Jesús que cura, habrá escuchado que Jesús cura tocando a los enfermos. Sabe entonces muy bien lo que está haciendo. Ella también puede tocar a un maestro que ha escuchado seguramente entre las noticias que le refieren a un maestro que se deja tocar, que se deja estrujar por la multitud y así alcanzar la salvación que ahora, según nos deja ver el relato, parece finalmente estar a su alcance. Pero hay más todavía, queridos hermanos y hermanas.
Existe una contraposición entre la descripción inicial de esta mujer con los médicos, la experiencia que había tenido ella, y aquella que es su actitud ante Jesús, una actitud positiva, pero que ya cada vez más en aumento. La acumulación de las aclaraciones en el versículo 26 de este relato ponen ante nosotros, ojos de lectores, junto a la grandeza y la intensidad del deseo, la profunda decepción de esta mujer, aquella que ha sido su experiencia con los médicos, el estado irremediable de fracaso y una condición que ya no se tiene, porque no se tiene nada para vivir. Todo lo que ha hecho ha resultado en vano. El todo gastado a lo que se refiere el evangelista contrasta casi que espantosamente con la carencia total de resultados. Ha gastado todo y los resultados han sido nulos. La multiplicación de intentos de curación solamente, nos dice el evangelista, ha contribuido a multiplicar el sufrimiento, ha ido de mal en peor. Sus recursos parecen gastarse en un doble aspecto. De un lado, el agotamiento de todos los recursos con que cuenta, y de otro lado, el empeoramiento del mal que padece, terrible y angustiante. Por la referencia al dinero, a los bienes materiales, parece servir de advertencia al tipo de relación y de intercambio que la mujer ha instaurado con sus médicos, por muy buenos que sean, porque creía que con esa búsqueda podía sanar. ¿Qué significa esto? Que ella ha pagado, se ha pasado la vida pagando, esperando recibir el bien correspondiente al precio pagado, pero nada ha tenido resultado. Se trata de una relación basada en un intercambio meramente cuantitativo, comercial. Es un pagar para tener algo. Ella ha pagado todo, pero no ha obtenido nada. Pero este tipo de relación nos va a mostrar el relato en la segunda parte, y esta manera de enfocar la vida, la enfermedad, lo que se hace a contacto con Jesús va a cambiar, porque la relación con Jesús no está basada en el yo te doy y tú me das. La relación con Jesús está basada en la fe. Jesús reconocerá a la mujer aquello que la ha curado. Tu fe te ha salvado. La presentación de sus sentimientos, pensamientos y acciones respecto a Jesús son el exacto contrario frente a los médicos, que solamente han provocado frustración. Y es el narrador quien nos lo hace entender por medio del monólogo, de esa cavilación interna que tiene esta mujer. Está tan sola que no hay nadie al lado de ella para que la pueda escuchar y para que ella pueda descargar su angustia. Lo que hace es hablar con ella en su propia soledad. Y el evangelista nos permite escuchar sus palabras. Es como si Marcos acercara el micrófono para escuchar la voz de esta mujer. Si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, dice ella, me salvaré. Pero este es tan solo el comienzo de un camino bueno, y que por ser bueno es nuevo, y que por ser nuevo es vivo, porque se encontrará con Jesús. Es el comienzo de una nueva forma de ver la vida y de experimentar sus propias carencias. Es el comienzo de un camino de fe. El gesto de tocar el vestido corresponde a una concepción comúnmente difundida en la época sobre la presencia de una potencia, de una fuerza curadora que estaba activa en el taumaturgo, en el curador. En tal caso, a primera vista, podríamos pensar que lo que la mujer está haciendo es una acción supersticiosa, cuando no mágica. Y esto nos induciría a interpretar su gesto en virtud de ese significado que puede tener el que ella toque, el hecho de que toque a Jesús. Pero en el relato no hay ningún indicio de esto. La mujer acompaña el gesto de tocar, de acercarse a Jesús y de tocarle, con unas palabras que comentan y que interpretan el significado de este gesto, que no es un gesto supersticioso. Ella lo que desea es el contacto personal con Jesús.
El vestido es entendido como una extensión vital de esa fuerza que Jesús transmite, como nos lo deja entender el evangelista en el versículo 30. ¿Quién me ha tocado? El evangelista ha notado Jesús sintiendo que una fuerza había salido de él. El relato sigue siendo pedagógico para mí. El otro factor que impulsa a salir a la mujer del aislamiento, a entablar una relación, a exponer su deseo, su anhelo, es justamente el hecho de que Jesús se deje tocar. Ella ha tenido noticias de Jesús y seguramente en un primer momento esto es lo que la impulsa, la mueve, la motiva. Y esto es lo que comienza a crear relaciones en nuestro ámbito, queridos hermanos y hermanas. Acompañar, amar, guiar, educar, es crear las condiciones para que el deseo del otro, el anhelo del otro, el deseo de vida, de comunión, de relación del otro, de la otra, pueda encontrar eco, puede encontrar expresión, puede encontrar el espacio y puede encontrar la posibilidad de realización. La expresión de ella, aunque solo sean sus vestidos, no hace sino mostrar el deseo intenso de esta mujer. La esperanza es que de ese contacto personal y directo puede emanar la salvación. Dice ella, me salvaré. No es un gesto supersticioso, por lo tanto. El uso del verbo salvar es del todo significativo en este momento. Curiosamente no se habla de sanar o de curar o de mejorar. Ella dice, seré salvada. Lo dice en pasivo además. No me salvaré por cuenta propia. Según el texto original dice, seré salvada. Ella sigue siendo una mujer de temple con un horizonte muy amplio, lo tiene claro. Y en la perspectiva del relato, su esperanza no se limita a una simple curación física. Ella parece estar abierta a una liberación más profunda, que es sinónimo de salvación, que comprende más que el mejoramiento de una parte del cuerpo, comprende la relación con Dios y con los semejantes. Esa es en definitiva la salvación. La mujer comienza a superar entonces su búsqueda, lo que ha buscado y lo que buscando le ha conducido a empeorar, porque los médicos no han encontrado más que la desventura. Parece como que si al contacto con Jesús hubiera descubierto ella otras prioridades, hay algo más importante todavía. Su actitud de confianza la abre a la salvación, la abre a una realización plena, global, que se realiza por medio de Jesús. Y todo esto, queridos hermanos y hermanas, curiosamente sucede en el secreto, en la discreción, en el ocultamiento, en lo discreto, en lo más profundo del ocultamiento. Pero luego va a ser desvelado, como nos lo muestra el evangelista. A partir de una miserable condición de existencia, frustrada hasta el extremo, como podía ser el caso de esta mujer, ahora sostiene o comienza a sostener una relación distinta con Jesús, personal, que se convertirá en una relación de tú a tú, cara a cara. Él no es un curador más. A través de él, ella, la mujer, acogerá la acción divina. Un acto que ha durado fracción de segundos, como lo podemos ver en el relato, pero lo suficiente para comenzar a desencadenar en este momento, a partir de este momento, una transformación imparable que nadie podrá detener. Ella ya no solo espera una simple curación, sino que espera la integración total de su vida en esa plenitud que nosotros llamamos salvación. Versículo 29. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. La eficacia de su acción y de las palabras que le acompañan, reflejo de esa procesión, de ese Vía Crucis que lleva por dentro, se ratifica por la inmediatez
porque se produce el efecto en ella. Aparentemente Jesús no ha sido tratado como un sujeto responsable de lo que hace, ya que la mujer no le ha cursado ninguna solicitud para curarlo. Basta que le toque para que salga de Jesús esa fuerza y se provoque en ella ese efecto de curación. Parece ser simplemente Jesús en este caso el transmisor de una potencia, de una fuerza que sale de él sin que él sea capaz de controlarla. Sin embargo, visto este pasaje a la luz de cuanto Marcos ha narrado desde el principio y seguirá narrando hasta el final de Jesús, es que podemos entender esto que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede tiene que ver con la fe. La potencia que custodia a Jesús, que está dentro de él, que le habita, bajo la guía de Dios. Marcos nos ha dicho que responde a porque Jesús tiene el Espíritu Santo, el inicio del capítulo 1, la experiencia de Jesús en el Jordán, cuando debe ir sobre él el Espíritu Santo. Por lo tanto, recibe en él la fuerza de Dios. Y donde está presente la fe, esta potencia se libera, pero no por magia, sino porque desde el inicio Jesús ha proclamado que el reino de Dios se ha acercado, y dice él, versículo 15 del capítulo 1, convertíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, es la fe de esta mujer la que hace posible que de Jesús se despliegue esa potencia divina y que termina curándola a ella. Lo que sucede es cuestión de fe y no de magia. Jesús lo va a reconocer al final del relato. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. El efecto del contacto furtivo, secreto, oculto con las vestiduras de Jesús es inmediato. Toca a Jesús y de inmediato el flujo de su sangre se contiene. Y ella, la mujer, en primera persona lo percibe en su cuerpo, que estaba curada del mal. La percepción que experimenta tiene que ver con el estado de su cuerpo y pasa a través de su cuerpo. Qué importante es el cuerpo, queridos hermanos y hermanas. Es un órgano de comunicación también. Aunque no tenga el valor que debe tener o lo minusvaloremos en estos tiempos que corren. Todo parece indicar que se habría tratado de una sanación física y directa al mismo tiempo. Es la sensación que tiene la mujer. Ella toma conciencia, percibe firmemente, a través de su cuerpo adquiere la constatación de una transformación fáctica, es decir, inmediata, que será ocasión de abrirla al diálogo con Jesús. Pero al mismo tiempo ella toma conciencia sobre el efecto de esta sensación, un efecto de una realidad incompleta. La mujer tiene conciencia de haber sido sanada y su cuerpo se lo verifica, pero será Jesús quien interprete abiertamente y directamente el sentido de aquella a lo que ella apenas comienza a ponerle nombre. Ella se encuentra sumergida en el miedo y en el temor en el momento en el que Jesús la va a exhibir y la va a poner a la luz acerca de esto que ha sucedido. Aún no comprende la envergadura, las implicaciones, la totalidad y la profundidad de esto que le ha acontecido en su propia vida y que lo experimenta ya a partir desde su propio cuerpo. La historia podría terminar aquí, en el versículo 29, con la sanación de la mujer, pero el relato continúa y va adelante y se precipita con fuerza todavía. Versículo 30. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Jesús se gira
es decir, cambia de perspectiva, no estaba dándole la cara a la mujer, se cambia de perspectiva, se gira. Jesús tiene o da lugar a un movimiento y plantea una pregunta que invita a la libertad de la mujer, a responsabilizarse de sus actos, a pasar de una sanación, entre comillas, robada, a un encuentro personal, tú a tú, cara a cara, a un encuentro responsable y libre. Si se pregunta, si alguien pregunta, es porque se busca una respuesta. Y toda comunicación comienza normalmente cuando se quiere romper el hielo con una pregunta, o así sea, ¿qué hora es? ¿O qué tiempo hace? Si no, digan ustedes, matrimonios, cómo se conocieron y cómo comenzó la relación. Probablemente para romper el hielo, el frío, con una pregunta. Lo que Jesús hace es normal. Pregunta quien quiere saber y quien no tiene la respuesta. Y Jesús evidentemente no la tiene. Él no señala con el dedo, sino que pregunta, es decir, interroga, estimula en alguien que tiene que responder la respuesta que debe dar. Espera que el otro, en este caso ella, la mujer, en su total libertad, dé un paso adelante y salga finalmente del ocultamiento. Eso significa acompañar, queridos hermanos y hermanas. Eso significa amar y eso significa curar. Acompañar, educar, amar, guiar, para que el otro, para que la otra pueda responsabilizarse de ese deseo clamoroso que da incesantes latidos dentro de sí y que a veces no se puede expresar. Y Jesús crea la condición para que eso suceda. Si el efecto de la acción de la mujer es inmediato y rápidamente lo percibe en su cuerpo, como nos dice el evangelista, también el efecto en Jesús es inmediato y rápidamente Jesús lo percibe en su cuerpo también, porque el evangelista dice, habiendo sentido que una fuerza había salido de él, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, que literalmente había que traducir, y habiendo reconocido, en lugar de darse cuenta, habiendo reconocido que una fuerza había salido de él. Reconocer es un verbo que implica el discernimiento, y esto es precisamente el discernimiento. Saber reconocer en aquello que parece casual, trivial, como es el gesto simple de tocar, la particularidad y la singularidad del encuentro. En medio de la multitud, Jesús es capaz de sentir y de reconocer que alguien lo ha tocado de manera distinta, no como lo rozan y lo tocan los demás. Alguien en particular le ha tocado de manera distinta. ¿Qué capacidad y qué percepción tiene Jesús? Por eso el verbo habría que traducirlo no como darse cuenta simplemente, sino como un reconocer. Saber reconocer en lo que parece casual, en medio del estrujamiento, en medio de ese aplastamiento que provoca una multitud, la particularidad y la singularidad de una petición, de alguien que lo toca, no rozándolo como lo rozan los demás, sino como un deseo que está dando alaridos en lo profundo de sí, como es la situación de esta mujer. El gesto de la mujer, evidentemente, contenía una petición específica de ayuda, un clamor, una petición de comunicación. La mujer quiere casi que hacerse sentir, entrar en contacto con alguien. 12 años sin poder tocar a nadie y sin entrar en relación con nadie. Y Jesús supo reconocerla en medio de la multitud. Es abrumador, queridos hermanos y hermanas, es conmovedor este gesto de Jesús. El discernimiento es lo que en este caso logra Jesús. Llegar donde el oído no es capaz de oír y donde la vista no es capaz de ver. Jesús está envuelto en una dirección, en una situación, pero alguien le toca de una manera concreta y eso cambia el rumbo del camino de Jesús. Es emocionante este pasaje y esta historia.
En este sentido, y a diferencia de la percepción, toma conciencia Jesús de la mujer. La percepción de Jesús evidentemente parece ser de otro género. Se trata de una toma de conciencia sutil. La mujer ha sentido en su cuerpo, pero Jesús no solamente ha percibido en su cuerpo, parece que es algo más que percepción. Una percepción sutil, fina, aguda, penetrante, interiorizada. Acontece dentro de él tanto que aquel tocar de la mujer es capaz de desencadenar una fuerza tan arrolladora que curará a la mujer, y que Jesús no será indiferente, sino que percibirá inmediatamente. No se trata de una energía física o físicamente reconocible, se trata de algo más. Aun cuando exprese su percepción con la pregunta de que quién lo ha tocado, es claro que no ha sido el simple contacto físico lo que ha desencadenado esto en Jesús. Los propios discípulos se lo dirán con una incisiva observación, llena incluso de ironía. Estás viendo que la gente te oprime y encima te atreves a preguntar que quién me ha tocado. Estás de broma, eres cómico, todo el mundo te apretuja y tú preguntas quién te ha tocado. Los discípulos parecen no dejar margen para la respuesta de la mujer, no se enteran. Su reacción más bien trivializa, por así decir, la pregunta de Jesús. Para ellos es una cosa que no tiene sentido. La pregunta de Jesús es absurda, dadas las circunstancias, el momento en el que se encuentra. Todos se apilan alrededor del Galileo. ¿Cómo pregunta que alguien lo ha tocado? Su respuesta irónica, pues ellos le dicen eso. Todo el mundo te está aplastando y tú te atreves a preguntar. Sin embargo, Jesús pregunta, no solo quién me ha tocado. Jesús dice específicamente, ¿quién me ha tocado los vestidos? La percepción de los discípulos, su percepción de la realidad es muy distinta. Es aproximativa, es estimativa. Su respuesta inmediata capta solo un aspecto verdadero, ciertamente. Están maquillando, te están apretujando, pero parcial. No es el único, ni es el aspecto absoluto de la realidad. Para Jesús, en cambio, ha sucedido algo más. Con su reacción, Jesús está describiendo de alguna manera aquel tocar mis vestidos de parte de la mujer. La mujer no le ha tocado de cualquier forma. La fuerza que sale desde dentro de él no tiene que ver con un simple contacto físico, lo supera. No se trata de estrujamiento, sino de un contacto personalizado, lleno de intencionalidad y cargado de esperanza. Un contacto que va a un nivel profundo y que hace posible que en Jesús se desencadene una fuerza. Y esto queda acentuado más todavía en la actitud de Jesús a la irónica respuesta de los discípulos. En el versículo 32, Jesús no dice nada, dice el evangelista más bien, pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había tocado, como si los discípulos no le hubieran dicho nada. No se interesa por la respuesta de los discípulos. Jesús sigue viendo alrededor, porque él sabe lo que está preguntando y lo que ha sucedido. A la intransigencia de los discípulos Jesús no da luz verde, se interesa por lo que está pasando. Después de reconocer que algo ha sucedido, después de discernir y transformar una pregunta, ahora lo que Jesús hace es mira. El verbo no solo es mirar, significa observar, mirar penetrantemente, es decir, mirar para ver. Mirar con un objetivo, no mirar por mirar, mirar para ver. Por lo tanto, Jesús busca con la mirada, observa. Una mirada inquisitiva junto a la pregunta es la que educa a esta mujer y la impulsa a ella a salir del anonimato. No es una mirada cualquiera. Esta mirada junto con la pregunta es lo que educará a la mujer para salir de la soledad. Si él está viendo a la multitud, tal como dicen los discípulos,
Es el obstáculo que hace que la pregunta de Jesús carezca de sentido. Estás viendo que te están apretujando. Pero dice Marcos enseguida, Jesús miraba alrededor. Jesús insiste. La suya es una mirada que no es superficial, sino que busca o parece buscar a alguien concreto, como si a Jesús se haya perdido algo en la multitud, como si espera encontrar a alguien. Y claro que sí, porque alguien lo ha tocado de una manera distinta. A través de esta manera de ver, que es mucho más que ver, es observar y mirar penetrantemente, Jesús no solo sacará a la mujer del anonimato, sino que también educará a sus discípulos, a los que están cerca de él, a tener una percepción diferente de la realidad, de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué significa esto? Siempre hay un rostro que buscar entre la multitud, un rostro que no es anónimo, una historia, una vida, el rostro del otro, de la otra, del interlocutor, que ha pedido con sus gestos, a veces ocultos, a veces casi que a hurtadillas, ha pedido ser tomado en cuenta, ser escuchado, hacerse sentir. Y solo una manera de ver como la de Jesús es lo que abre paso a una relación de tú a tú, a una relación cara a cara. Con este gesto y con su palabra entonces, Jesús invita a un tú, el de la mujer, a responder, a que se haga presente. Y con la mirada que observa, que mira penetrantemente, parecía mostrar el deseo de que ese tú oculto, adormecido, solitario, se despierte, salga finalmente de la sombra del anonimato y se muestre como es a la luz. Pero la eficacia dependerá también del otro. No se puede estar en diálogo si ambas partes no asumen libremente la relación. Solamente cuando están de acuerdo, están dadas estas condiciones. Solo cuando el otro desea mostrarse, y al mostrarse muestra su historia, y finalmente salir a la luz. Y esto es lo que hace la mujer, quien después de hablar sola, vivir solitariamente 12 años, finalmente se encuentra con alguien que le devuelve la dignidad. Este es Jesús de Nazaret, queridos hermanos y hermanas. Si de pedagogos y de maestros hablamos, aquí tenemos una gran lección de pedagogía. Versículo 33. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Finalmente, la mujer elige contar su historia, decide jugárselas, porque sabe lo que ha hecho y las circunstancias en las que está. El evangelista Marcos nos la presenta temerosa, llena de miedo, atemorizada. Esta descripción ha generado en los comentadores del Evangelio de Marcos, al menos en los que yo he podido consultar, las interpretaciones más variadas y más dispares. El texto no deja entrever, a mi modo de ver, el miedo a un posible reproche de parte de Jesús y que esto pudiera justificar la actitud de la mujer, el temblor, el temor o el miedo. Más que el temor a un posible reproche, esta reacción de la mujer es la reacción humana normal cuando el ser humano se encuentra ante lo divino, que le sobrepasa, que le sobrecoge, que le hace ver sus propios límites y la poquedad de su historia. Se trataría de un dato interesante, porque entonces nos está diciendo el momento de su camino de fe en el que se encuentra esta mujer. Digamos que a este punto ella ha pasado de constatar simplemente en su cuerpo el efecto de una curación física a una toma de conciencia. Tiene miedo, tiene temor porque se encuentra ante la actuación divina, cara a cara. Ha comenzado a ponerle nombre, ha quedado curada de su cuerpo, pero ahora le pone otro nombre y nos lo dice ese temor. Tiene miedo no porque Jesús vaya a reprocharle, tiene miedo porque se ha dado cuenta de que algo más ha pasado en su vida. Ha tenido que escuchar y ver la reacción de Jesús y seguramente cómo Jesús ha reaccionado a la fuerza que había salido de él.
para poder contar su historia. Y esto es lo que le lleva al temor. Aquí ha sucedido algo más que una simple curación física. Lo inesperado, lo humanamente impensable que alcanza el ser humano, seamos realistas, nos deja anonadados, asombrados, perplejos, estupefactos, sin palabras, nos provoca miedo. Lo confirma lo que dice el propio narrador, viendo lo que le había sucedido. La turbación que la invade, el miedo que pesa sobre ella, es parte de esa toma de conciencia, de ese proceso, de ese camino de fe, ahora en un momento más profundo que antes. La toma de conciencia de que la esfera divina ha tocado su cuerpo, no solo ha quedado sanada, sino que la esfera divina, Dios, la actuación de Dios en Jesús, ha tocado su cuerpo, ha penetrado en lo profundo de su historia, y esto es lo que la sorprende. A este punto el relato afirma de manera concisa y directa: se acercó, se postró ante él y le contó la verdad. Habíamos deseado que en lugar de referirlo en tercera persona el evangelista, nos haya dicho las palabras con las que la mujer se comunica con Jesús. Aquello que la mujer de sus propios labios y con su propia boca dice a Jesús. ¿Qué verdad le contó a Jesús? Seguramente lo que ya sabemos y que el evangelista nos lo ha dicho en tercera persona. Pero hubiera sido bonito escucharlo de sus propios labios. Pero tenemos que conformarnos, queridos hermanos y hermanas. Pero por la reacción de Jesús y las palabras que dirige a la mujer ya al final del relato, parece que lo que ella comunica es mucho más que un chisme y que una palabra informativa. La mujer habla finalmente de manera directa, cara a cara a Jesús, en primera persona, es un interlocutor para Jesús. A este punto Jesús parece que se ha olvidado de la petición que Jairo le ha hecho, y de que la hija de Jairo estaba fatal, y de que a Jairo le llegaba la noticia de que su hija era curada. Parece que Jesús como con Alzheimer o como con demencia momentánea que se olvida de lo que sucede. Está entretenido dándole espacio a un tú que 12 años llevaba sin comunicarse. Según el libro de Levítico, era el sacerdote quien debía certificar el fin de la impureza de la mujer en caso de hemorragia, y solamente así reintegrarla con plenos derechos a la sociedad, al tejido de relaciones. Sin embargo, aquí en nuestro relato son las propias palabras de la mujer, la verbalización de su verdad, el contar su historia, el abrir su herida, lo que le permite definitivamente liberarse y por lo tanto alcanzar plenitud. De hecho, Jesús no la envía al sacerdote. Así ocurre, por ejemplo, en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Se recordarán ustedes los 10 leprosos, cuando curados por Jesús, le dicen: vayan y preséntense al sacerdote. Jesús no envía a la mujer al sacerdote. Ella es conducida más bien a la autoconciencia, a recorrer la propia historia, y no de manera aislada ya, sino a través de una relación que ha comenzado con tocar el vestido del Maestro. Llegamos al momento final. Versículo 34. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. La palabra conclusiva de Jesús inicia con el apelativo hija, el uso de un término familiar, connotado por lo que tiene de afectivo. Cuando nos dirigimos a alguien como hijo o hija, porque hay una familiaridad, hay una relación, hay una confianza. Indica que aquí se ha establecido una confianza, un ligamen personal entre Jesús y esta pobre mujer, a quien Jesús ha percibido aún en medio de la multitud. Pero por toda la expresión es muy singular, que no deja indiferente al lector, y que en el contexto en el que se encuentra, me parece a mí, puede asumir un significado mucho más determinante. Jesús combina dos términos, hija y salvar. Tu fe te ha salvado, hija, tu fe te ha salvado. Ambos términos nos remiten a la nueva situación de la mujer, quien antes parecía sucumbir
a la muerte, ahora está finalmente revigorizada y llena de vida. Llamándola hija entonces, Jesús reconoce que en virtud de la fe, ella es una nueva criatura. Le reconoce el estatus que por su enfermedad había perdido, incluso pensando si ella tenía a sus padres vivos o a sus familiares y parientes vivos. Jesús tiene un estilo propio de jugar, esto es bellísimo. Lo hace con la fuerza de su palabra y con lo determinante de su gesto. Habla con el enfermo, le manifiesta su voluntad de que quede curado. Es uno de los rasgos característicos en el actuar de Jesús. No pronuncia fórmulas secretas, no habla entre dientes como lo podría ser un mago, un curador, un taumaturgo de la época. Su palabra es clara. Todos los enfermos, absolutamente todos, pueden escuchar y entender lo que Jesús dice y al mismo tiempo los toca. Jesús no solamente aporta una mejoría física, su acción sanadora va más allá de la eliminación de un mal orgánico. Jesús reconstruye desde dentro la vida del enfermo, desde su raíz, suscita la confianza en Dios, lo arranca del aislamiento, del anonimato, llena de fortaleza su esperanza, lo libera del pecado y le devuelve al seno del pueblo de Dios. Hija, le dice Jesús, es una hija más del pueblo. Hija, tu fe te ha salvado. Es la declaración de Jesús que interpreta la actitud de la mujer y que interpreta todo el relato que hemos escuchado y sobre el cual hemos meditado. Todo esto acontece porque tiene lugar gracias a la fe. Y no solo se reduce al nivel superficial de tocar a Jesús, a la que era la intencionalidad primera de la mujer, sino que todo se entiende como parte del dinamismo más profundo de ella. Jesús le dice, no has quedado curada solamente, dice, tu fe te ha salvado. Su fe y la confianza en Jesús, aún y pese a las experiencias frustrantes que ella ha tenido en el pasado, su búsqueda de contacto personal con Jesús le devuelve la esperanza. No solamente es sanada, también es salvada. La expresión de Jesús pone de relieve la fuerza causativa e inusitada de la fe. Es la fe, queridos hermanos y hermanas, la que genera salvación. La hemorroísa esperaba ser salvada. Ahora escucha directamente de Jesús que es su fe la que la ha salvado. Ella con su fe libre ha hecho posible que la acción divina toque su cuerpo y por lo tanto su historia a través de la mediación de Jesús. Pero para eso ella necesariamente ha tenido que reconocer también y asumir la impotencia, la frustración, la incapacidad, el propio límite, porque esto es lo que nos hace que nos abramos a Dios. Nadie lleno de sí se abre a Dios, solamente quien honra su límite y reconoce su límite. Pero atentos a la respuesta de Jesús. Tu fe te ha salvado, queda curada de tu mal. Jesús proclama el ser salvada a la mujer como una transformación que toca su ser profundo. No es solo sanación, es liberación y lo que sigue. Ella había esperado ser salvada en el momento en el que busca el primer contacto con Jesús. Pero es Jesús quien le revela que esa salvación no toma su contenido y su significado a partir de un simple deseo, sino que para que sea efectiva es necesario el encuentro con Él y la palabra con Jesús. La mujer habla con Jesús finalmente. Y solamente hasta después de esto escuchamos, tu fe te ha salvado. Es ahora cuando ella aprende que es en realidad la salvación. De tener una idea vaga de salvación, llega finalmente, después de un camino que ha comenzado con el ocultamiento, a un encuentro directo con Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es Jesús quien salva, nadie más. Nos lo enseña la mujer. Porque en este encuentro no solo su cuerpo, sino su entero y completo reconocimiento
a una nueva apertura de Dios, es lo que viene a ser el cambio en su vida. Y este es un don que no puede ser dado sino por aquel que tiene el poder de revelarlo. Por eso solamente Jesús encuentra en estas palabras y solamente hasta el final. Ya les he quitado mucho tiempo, ahora termino. Para finalizar, recojo las palabras de una querida profesora, Elisa Esteves, española también, cuando hablando de la memoria que hay detrás de estos relatos de curaciones de mujeres, dice ella: en las situaciones límites a las cuales la enfermedad arroja, en el temor, en el sufrimiento, en la exclusión, se escuchan los ecos de palabras, de gestos y silencios sonoros de mujeres que buscan trascender la angostura que las deja postradas, encorvadas, endemoniadas, sin respiro, para emprender un nuevo comienzo que les es dado y que ellas acogen y reciben con confianza y libertad, y que construyen dinamizando todo su ser. Los relatos de curaciones de mujeres son el testimonio de cómo en los intersticios que quedan entre el dolor, el miedo, el padecimiento de la marginación por un lado, y el amor, la búsqueda confiada y libre, la lucha esperanzada y la fidelidad por otro, se abre paso. En ellos, la experiencia de la presencia restauradora de Dios, que las acoge sin condiciones, que las envía en libertad y que les confiere una responsabilidad. Y dice ella, ¿cuál? Ser mediadoras de su amor curativo para otras y otros. Su tesis en este libro es que las mujeres sanadas, siendo sanadas, sanan a otros. Y esto es lo que nos dice la historia de la Dolorosa, un camino de fe que de un simple gesto arriba a un encuentro cara a cara con Jesús. La experiencia que todos ustedes, que ustedes y yo tenemos que hacer. ¿Cuál es la lección de este texto? Que solamente Jesús sana y solamente Jesús salva. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.